Nunca imaginó que esa noche oscura cambiaría su vida para siempre. Marta estaba sentada en la fría sala de espera del hospital, con el cuerpo cansado y el corazón latiendo acelerado. Su hijo pequeño, Daniel, yacía en la habitación contigua, luchando contra una enfermedad que parecía más fuerte que ella. Las luces del pasillo parpadeaban y el ruido constante de los monitores parecía una cruel melodía que le recordaba que el tiempo se agotaba. El médico había sido claro: Daniel necesitaba un medicamento muy costoso para sobrevivir, y el dinero para comprarlo no estaba a su alcance. Marta, una madre soltera que trabajaba jornadas largas en un supermercado, había hecho todo lo posible para ahorrar, pero aún faltaba mucho. Mientras sostenía la mano de su hijo en la sala de emergencias, una mezcla de miedo y desesperación la invadió. No sabía cómo salvarlo. La noche avanzaba y Marta comenzó a sentir que todo se derrumbaba. Cada minuto parecía eterno, y la angustia la consumía por dentro. Pensaba en cómo había llegado hasta allí, en los sueños que tenía para Daniel, en las risas que aún no habían compartido. Sin embargo, el destino parecía jugar en su contra. Cuando llegó a la farmacia del hospital, su esperanza casi se desvaneció. Miró el precio del medicamento, un número enorme que para ella era imposible pagar. Su voz tembló mientras intentaba explicar su situación al farmacéutico, pero él simplemente negó con la cabeza. Lo siento, señora. Sin el pago, no puedo entregar el medicamento. Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso llorar, pero contuvo las lágrimas. Estaba agotada, sin fuerzas para rendirse, pero tampoco tenía una solución. Su hijo necesitaba ese medicamento para vivir, y ella no podía dárselo. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, algo inesperado ocurrió. Un hombre apareció detrás de ella. No dijo ni una palabra. Solo sacó un sobre del bolsillo y lo colocó en el mostrador. El farmacéutico miró el dinero, luego a Marta, y dijo con voz firme: «Esto cubre el costo completo». Marta levantó la vista, sorprendida. Quiso preguntarle quién era, quiso darle las gracias, pero él ya se alejaba entre la multitud. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una gorra, y su expresión era calmada, casi seria. Parecía un extraño común, pero para Marta ese hombre era ahora un milagro en carne y hueso. Ella sostuvo el sobre con las manos temblorosas, como si fuera un tesoro. Sintió una mezcla de alivio y asombro. ¿Por qué alguien haría algo así por ella y su hijo? ¿Qué motivo tenía? Esa noche, mientras Daniel dormía, Marta se sentó junto a la ventana de su pequeño apartamento, mirando las luces de la ciudad. No podía dejar de pensar en aquel hombre desconocido que había cambiado su destino. Pensó en lo frágil que era la vida, y en cómo un simple acto de bondad puede ser la diferencia entre la esperanza y la desesperación. No sabía su nombre, ni cómo encontrarlo, pero le prometió a su hijo que algún día, de alguna manera, agradecería ese gesto que les había salvado la vida. Esa promesa se convirtió en un faro que iluminaba sus días más difíciles. En las semanas que siguieron, Daniel mejoró lentamente. La medicina hizo efecto y su salud empezó a recuperarse. Cada sonrisa del niño era un pequeño milagro para Marta, una razón para seguir luchando. Pero en su corazón, guardaba la imagen del hombre desconocido, un recuerdo imborrable que la acompañaría siempre. Aunque la vida siguió con sus retos, Marta sentía que ese encuentro había marcado un antes y un después. Ahora sabía que la bondad existía, que no estaba sola en el mundo. Y esa esperanza se convirtió en la fuerza que necesitaba para enfrentar cualquier dificultad. Nunca volvió a ver a aquel hombre, pero su historia y su generosidad quedaron grabadas en el alma de Marta para siempre. Esa noche, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, una luz inesperada iluminó su camino y le dio la oportunidad de seguir soñando.
Marta aún no podía creer lo que había sucedido esa noche en el hospital. El sobre con el dinero, entregado por aquel hombre misterioso, seguía en su bolso como un recordatorio de un milagro inesperado. Sin embargo, la curiosidad y la incertidumbre la consumían. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había decidido ayudarla sin decir una sola palabra? Los días que siguieron estuvieron llenos de preguntas sin respuesta. Marta se encontraba constantemente mirando a su alrededor, esperando volver a encontrarlo en algún lugar, en el hospital, en la calle, en cualquier sitio. Pero era como si se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar rastro. Mientras tanto, la vida continuaba y Daniel mejoraba día a día. Marta se sentía agradecida y aliviada, pero también inquieta. La incertidumbre de no saber nada de su Salvador la mantenía en un estado de expectación constante. A veces, en las noches silenciosas, se preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de devolver aquel favor, o al menos darle las gracias de verdad. Pasaron semanas y luego meses. Marta regresó a su rutina diaria con un renovado sentido de esperanza. Trabajaba más duro que nunca, con la fuerza que le daba saber que alguien, aunque desconocido, había creído en ella y en su hijo. Esa confianza silenciosa le daba un nuevo impulso para seguir adelante. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuchó a dos personas hablando sobre un joven empresario que había hecho grandes cambios en la ciudad. Decían que era un hombre generoso, conocido por ayudar a quienes lo necesitaban sin buscar reconocimiento. Marta sintió un escalofrío. Algo en esa descripción le recordó al hombre del hospital. Intrigada, comenzó a investigar un poco más. Le contaron historias de un joven CEO que había crecido en circunstancias humildes y que ahora lideraba una empresa importante. Decían que era reservado, pero que nunca olvidaba sus raíces. Marta sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Podría ser él? ¿Podría ese joven ser el hombre que la ayudó aquella noche? A medida que pasaban los días, la idea se convirtió en una esperanza. Marta decidió que, si alguna vez tenía la oportunidad, buscaría a ese hombre para darle las gracias y contarle cómo su acto de bondad había cambiado sus vidas. Sin embargo, la vida no es sencilla. Marta enfrentaba muchas dificultades. Cuidar a su hijo y trabajar no era fácil, y a veces sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Pero la imagen del desconocido, la idea de que alguien creía en ella, le daba fuerza para no rendirse. Durante esos meses, Marta también notó un cambio en sí misma. Se volvió más decidida, más valiente. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a luchar por un futuro mejor para Daniel. Recordaba cada momento en el hospital, cada gesto de aquel hombre, como un faro que iluminaba sus pasos. Un día, mientras organizaba documentos en su pequeña casa, encontró una nota olvidada entre sus papeles. Era una frase que el médico le había dicho en el hospital: "La esperanza es el motor que mueve al mundo". Marta sonrió, sintiendo que esas palabras tenían un significado más profundo después de todo lo que había vivido. Poco a poco, su historia comenzó a inspirar a otros en su comunidad. Marta compartía su experiencia con vecinos y amigos, recordándoles que un acto de bondad puede cambiar vidas, incluso cuando parece imposible. Su voz se hizo más fuerte, y con ella, la esperanza crecía en su corazón. Aunque el tiempo pasaba, Marta nunca perdió la fe en encontrar a su Salvador. Sabía que la vida le tenía preparada una sorpresa, y esa certeza la mantenía en pie, a pesar de las dificultades. Mientras tanto, el niño que una vez estuvo al borde de perder la vida ahora corría y reía, lleno de energía y salud. Daniel era la prueba viviente de que la esperanza, la bondad y la perseverancia pueden vencer cualquier obstáculo. Esa noche, cuando Marta se acostó a dormir, volvió a mirar por la ventana, hacia las luces de la ciudad. En su corazón, una promesa seguía viva.
Algún día, encontraría al hombre que le había dado la vida de nuevo, y juntos compartirían la historia de un milagro silencioso. Pasaron los meses, y la vida de Marta poco a poco comenzó a cambiar. Su hijo Daniel ya no era el niño débil y enfermo que había conocido en el hospital. Ahora corría por la casa, reía y soñaba con un futuro lleno de posibilidades. Pero en el fondo, Marta guardaba un secreto, una historia que nadie conocía y que mantenía viva en su corazón. La historia del hombre desconocido que les había salvado la vida. Cada día, cuando miraba a Daniel jugar, recordaba aquella noche en la farmacia, el sobre con el dinero que había aparecido de la nada y el gesto silencioso de un desconocido que había decidido ayudarlo sin esperar nada a cambio. Esa memoria se había convertido en una chispa de esperanza y fortaleza para Marta, pero también en una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Quién era ese hombre? No había día en que Marta no pensara en cómo sería su rostro, su voz o su historia. ¿Sería un empresario exitoso? ¿Alguien común y corriente? La incertidumbre era un peso que a veces la hacía sentir vulnerable, pero también le daba una razón para creer en la bondad que aún existía en el mundo. La vida seguía su curso, y Marta se dedicó a trabajar con más empeño que nunca. Sabía que el camino sería largo, pero su gratitud y la promesa que se había hecho a sí misma la impulsaban a seguir adelante. Cada esfuerzo era para darle a Daniel un futuro mejor, un futuro donde la enfermedad ya no fuera una amenaza. Un día, mientras organizaba su casa, Marta encontró una foto antigua de su familia. La observó detenidamente, recordando los momentos felices y difíciles que habían vivido juntos. En ese instante, se dio cuenta de que su vida había cambiado no solo por la ayuda recibida, sino por la fuerza que ella misma había encontrado para no rendirse. Sin embargo, en medio de sus reflexiones, un pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Qué pasaría si aquel hombre nunca volvía a aparecer? ¿Si su acto de bondad quedaba en el anonimato para siempre? La idea la entristeció, pero también despertó en ella un deseo profundo de encontrarlo y agradecerle como se merecía. En los meses siguientes, Marta comenzó a prestar más atención a las noticias locales y a las historias de éxito en la ciudad. Buscaba señales, pequeñas pistas que pudieran llevarla hasta ese hombre misterioso. Y aunque no sabía nada con certeza, se aferraba a la esperanza de que algún día sus caminos se cruzarían de nuevo. Mientras tanto, Daniel crecía sano y feliz. Su sonrisa era la mayor recompensa para Marta, y cada logro del niño era un recordatorio de que la vida, a pesar de sus pruebas, siempre podía ofrecer segundas oportunidades. Una tarde, Marta recibió una invitación inesperada, una conferencia organizada por un grupo empresarial local, donde líderes y emprendedores compartirían sus experiencias y lecciones de vida. Al leer la invitación, algo dentro de ella se encendió. Sentía que esa podía ser la oportunidad que había estado esperando, un momento para acercarse al hombre que había cambiado su destino. Durante días, Marta pensó en qué decir, en cómo reconocerlo si lo veía. La ansiedad y la emoción la acompañaban en cada pensamiento. No sabía si él estaría allí, pero el solo hecho de intentarlo le daba una nueva fuerza para seguir soñando. Finalmente, llegó el día de la conferencia. Marta se vistió con cuidado, se preparó mentalmente y partió hacia la ciudad con el corazón lleno de esperanza. Al entrar en la sala, la emoción la invadió. Había muchas personas, todas atentas a la historia que el orador principal estaba a punto de contar. Cuando el joven CEO comenzó a hablar, Marta sintió que algo dentro de ella despertaba. Sus palabras eran sinceras, llenas de pasión y humildad. Hablaba de la importancia de la solidaridad, de cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar vidas para siempre. Marta escuchaba cada palabra como si fuera un mensaje directo para ella. Al terminar la charla, Marta decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. Se acercó al orador con el corazón latiendo rápido, sin saber si era él o no,
pero con la esperanza intacta. Cuando sus miradas se cruzaron, algo cambió. Había un reconocimiento silencioso, una conexión profunda que no necesitaba palabras para expresarse. Ese momento marcó el comienzo de un reencuentro que ninguno de los dos olvidaría jamás. Marta estaba a punto de descubrir que la historia que había guardado en su corazón durante tantos años estaba a punto de tomar un nuevo rumbo, uno lleno de gratitud, esperanza y sorpresas que transformarían sus vidas para siempre. Marta sintió que el aire se le escapaba del pecho cuando el hombre que había hablado con tanta pasión se acercó a ella. Su mirada, profunda y serena, reflejaba algo familiar, algo que despertó en ella un torrente de emociones. No podía creer que finalmente estuviera frente a quien había cambiado la vida de su hijo sin esperar nada a cambio. ¿Usted es el hombre del hospital?, preguntó con voz temblorosa, tratando de controlar la emoción que la invadía. El hombre asintió lentamente, con una sonrisa suave y llena de humildad. Sí, Marta. Recuerdo esa noche muy bien. Usted y Daniel me dieron más de lo que yo le di a ustedes. Las palabras fueron como un bálsamo para el alma de Marta. En ese instante, todas las dudas, el miedo y la incertidumbre que había llevado durante años comenzaron a disiparse. Sabía que había encontrado algo más que un salvador. Había encontrado un vínculo humano que trascendía el tiempo y la distancia. El CEO, cuyo nombre era Alejandro, le contó su historia. Había vivido también momentos difíciles y sabía lo que era sentirse desesperado y sin esperanza. Cuando vio a Marta y a su hijo en el hospital, sintió que debía actuar, sin esperar reconocimiento ni gratitud. Solo quería ayudar. Marta escuchaba cada palabra con atención, mientras la emoción la hacía recordar aquella noche con más claridad que nunca. Alejandro había sido un desconocido, un hombre común para la mayoría, pero para ella y su hijo, era un ángel que les había tendido la mano en su momento más oscuro. Con el tiempo, Alejandro le explicó cómo esa noche había cambiado su vida también. Aquella acción, tan simple y silenciosa, fue el inicio de un camino que lo llevó a ser quien era ahora. No buscaba fama ni fortuna, solo quería devolver al mundo un poco de la esperanza que él había encontrado. Marta se sintió inspirada y conmovida por la sinceridad de Alejandro. Comprendió que la bondad y la solidaridad son fuerzas poderosas que pueden transformar vidas de maneras que nunca imaginamos. Después de aquella reunión, los dos comenzaron a mantener contacto. Alejandro quiso saber más sobre Daniel, cómo había crecido, y Marta compartió con él cada pequeño logro y cada sonrisa del niño. La conexión que surgió entre ellos fue genuina y profunda. Años después, Marta recibió una invitación inesperada. Alejandro la había invitado a su oficina para mostrarle algo especial. Nerviosa pero emocionada, ella aceptó sin dudarlo. Cuando llegó, encontró un ambiente moderno y elegante, muy diferente de aquel hospital frío donde todo había comenzado. Alejandro la esperaba en su despacho, sentado en una silla de CEO, pero con la misma humildad y bondad que ella recordaba. En la oficina, Alejandro le mostró fotos y cartas de personas a las que había ayudado a lo largo de los años. Marta vio que no era solo un hombre de negocios, sino alguien comprometido con hacer del mundo un lugar mejor. Todo comenzó contigo y tu hijo, le dijo Alejandro con una sonrisa. Ustedes me enseñaron que incluso los gestos más pequeños pueden tener un impacto enorme. Marta sintió que su corazón se llenaba de orgullo y gratitud. No solo había encontrado al hombre que le salvó la vida, sino que también había descubierto un ejemplo de generosidad y esperanza que la inspiraba a seguir adelante. Esa reunión marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Juntos decidieron crear un programa para ayudar a familias en situaciones similares, brindando apoyo económico y emocional a quienes más lo necesitaban. Lo que comenzó como un acto anónimo de bondad se convirtió en una red de ayuda que tocaba muchas vidas. Marta y Alejandro trabajaban codo a codo,
impulsados por la convicción de que la solidaridad puede cambiar el mundo. Para Marta, aquel encuentro fue más que un reencuentro. Fue la confirmación de que la esperanza nunca muere y de que la humanidad, en sus momentos más difíciles, puede encontrar luz incluso en los lugares más inesperados. El niño que una vez estuvo enfermo ahora tenía un futuro brillante, gracias a la generosidad de un desconocido que se convirtió en un amigo y aliado. Y Marta, con el corazón lleno de gratitud, sabía que esa historia sería un legado de amor y bondad para siempre. Después de aquel encuentro en la oficina, Marta y Alejandro comenzaron a construir algo mucho más grande que ellos mismos. Inspirados por la fuerza de la bondad y el poder de la solidaridad, decidieron crear un programa que ayudara a otras familias en situaciones desesperadas, tal como la de Marta y Daniel. El programa se llamó Manos que Salvan y rápidamente empezó a ganar reconocimiento en la comunidad. Marta, con su experiencia y sensibilidad, se encargaba de contactar a las familias necesitadas, escuchando sus historias con atención y ofreciendo apoyo no solo económico, sino también emocional. Alejandro, desde su posición como CEO, movilizaba recursos y organizaba campañas para recaudar fondos. Cada historia que llegaba a Manos que Salvan era un recordatorio del impacto que un pequeño acto de bondad puede tener. Marta escuchaba relatos de madres y padres que, como ella, habían enfrentado noches interminables de miedo y desesperación. Pero también escuchaba palabras de esperanza, de agradecimiento y de renacimiento. Un día, Marta recibió la llamada de una mujer llamada Laura, cuya hija pequeña necesitaba un tratamiento urgente para sobrevivir. Al escuchar la voz temblorosa de Laura y sentir su angustia, Marta recordó aquel momento en el hospital cuando alguien le había tendido la mano a ella. Sin dudarlo, prometió ayudarla. Gracias al programa, Laura y su hija recibieron el medicamento y el apoyo necesario para superar la enfermedad. El agradecimiento de Laura fue inmenso, y en su voz Marta sintió la misma esperanza que ella misma había tenido años atrás. El impacto de Manos que Salvan creció rápidamente, y pronto se convirtió en un símbolo de esperanza en la ciudad. Pero para Marta y Alejandro, el verdadero logro no era la fama ni el reconocimiento, sino saber que estaban cambiando vidas, un día a la vez. Mientras tanto, Daniel crecía fuerte y feliz. La sonrisa de ese niño era la luz que iluminaba el camino de Marta. Cada paso que daba hacia un futuro mejor era un recordatorio constante de que la vida podía ser justa y generosa, incluso en las circunstancias más difíciles. Un día, durante una reunión del programa, Marta y Alejandro recibieron una noticia inesperada. El hospital donde todo comenzó quería reconocer públicamente la historia que había inspirado Manos que Salvan. La ceremonia se organizó con emoción y respeto. Marta fue invitada a dar un discurso, y con lágrimas en los ojos, habló sobre la importancia de la solidaridad y la fuerza que puede tener un simple acto de bondad. Nunca pensé que un desconocido podría cambiar mi vida de esta manera, dijo Marta. Pero gracias a ese acto, hoy estoy aquí, y puedo ayudar a otras personas que están pasando por lo que yo viví. Es un honor ser parte de algo que salva vidas y regala esperanza. El auditorio se llenó de aplausos, y Alejandro la miró con orgullo y gratitud. Sabían que esa historia no era solo suya, sino de todas las personas que creían en el poder de ayudar al prójimo. Con el tiempo, Marta y Alejandro expandieron Manos que Salvan para llegar a otras ciudades, y su mensaje de esperanza se difundió más allá de lo que habían imaginado. Pero a pesar de todo el éxito, Marta nunca olvidó aquella noche oscura en la que un desconocido, con un simple gesto, cambió su destino. Esa historia permanecía en su corazón como un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la bondad puede aparecer cuando menos se espera. Marta sabía que el camino de la vida estaba lleno de retos, pero también de oportunidades para transformar el dolor en esperanza. Y mientras Daniel creciera sano y feliz,
Ella seguiría luchando para que más personas encontraran la ayuda que necesitaban. La historia de Marta, Daniel y Alejandro se convirtió en un testimonio de que la generosidad puede romper barreras, sanar heridas y crear un mundo mejor. Un mundo donde nadie está solo, y donde un pequeño acto puede tener un impacto eterno. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban esa noche, Marta sonrió con la certeza de que su vida, la de su hijo y la de aquel hombre desconocido, estaban unidas para siempre por el poder de la bondad y la esperanza. Con el paso del tiempo, Marta se convirtió en una figura conocida y respetada en su comunidad. Su historia, de lucha y esperanza, inspiraba a muchos, especialmente a quienes enfrentaban dificultades similares. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado junto a Alejandro y Manos que Salvan, sentía que aún quedaba mucho por hacer. Una tarde, mientras revisaba los informes del programa, Marta recibió una carta inesperada. Era de una familia de otra ciudad, una madre desesperada que pedía ayuda para su hijo, diagnosticado con una enfermedad rara y costosa de tratar. Al leer la carta, Marta sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que cada caso era un mundo, una historia de esperanza que merecía ser escuchada. Decidió viajar hasta esa ciudad para conocerlos en persona. Cuando llegó, fue recibida por la familia con lágrimas y agradecimiento. La historia de aquella madre y su hijo era desgarradora, pero también un reflejo de la realidad de muchas personas que luchan contra la adversidad día a día. Marta prometió que haría todo lo posible para ayudar. Coordinó con Alejandro y el equipo para acelerar los recursos necesarios, y poco a poco comenzaron a brindar apoyo no solo económico, sino también emocional y médico. En esos días, Marta comprendió aún más la importancia de su misión. No solo se trataba de entregar dinero o medicinas, era ofrecer esperanza, acompañar en la incertidumbre y demostrar que nadie está solo en la batalla. Mientras tanto, Daniel seguía creciendo sano y feliz. Su sonrisa era la luz que iluminaba cada día de Marta y la razón principal para seguir luchando. A veces, cuando veía a su hijo jugar, recordaba la noche en el hospital, el gesto anónimo que había cambiado su destino y que ahora la motivaba a ayudar a otros. Pero la vida, como siempre, tenía sus propias pruebas. Una noticia inesperada llegó una mañana. Una crisis económica golpeaba la ciudad, y muchos de los donantes principales de Manos que Salvan estaban en dificultades financieras. Esto amenazaba con detener el trabajo que tanto esfuerzo había costado construir. Marta sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que debía encontrar una solución para no abandonar a las familias que dependían del programa. Pero la incertidumbre la llenaba de dudas. ¿Cómo seguir adelante cuando los recursos escaseaban? En medio de esa tormenta, Alejandro apareció con una propuesta audaz. Quería organizar un evento benéfico, un gran encuentro donde la comunidad pudiera unirse para apoyar a Manos que Salvan. La idea era recaudar fondos, pero también crear conciencia sobre la importancia de la solidaridad y la ayuda mutua. Marta aceptó, aunque sabía que la tarea no sería fácil. Juntos comenzaron a planear cada detalle, desde los invitados hasta la logística. Trabajaron sin descanso, motivados por la esperanza de que, una vez más, la bondad vencería los obstáculos. El día del evento llegó, y la sala se llenó de gente comprometida con la causa. Historias de vidas cambiadas, como la de Marta y Daniel, se compartieron para inspirar a todos los presentes. El ambiente estaba cargado de emoción y determinación. Gracias a ese evento, Manos que Salvan no solo consiguió los recursos necesarios para continuar, sino que también fortaleció la red de apoyo y la confianza de la comunidad. Marta sintió que, a pesar de las dificultades, la esperanza siempre encuentra su camino. Aquella noche, mientras caminaba hacia su casa, pensó en cómo un simple acto de bondad, años atrás,
había desencadenado una cadena de milagros y cambios. Sabía que, mientras la solidaridad siguiera viva, no habría obstáculo que no pudieran superar. Marta estaba lista para seguir luchando, convencida de que la verdadera fuerza reside en el amor y en la voluntad de ayudar a los demás, sin importar las circunstancias. Con el éxito del evento benéfico, Manos que Salvan se fortaleció más que nunca. Marta y Alejandro veían como cada día llegaban nuevas historias, nuevas familias con esperanzas renovadas. Pero, aunque parecía que todo marchaba bien, una nueva sorpresa estaba por llegar, una que pondría a prueba la verdadera fuerza de Marta. Un día, recibió una llamada inesperada. Era un periodista que quería hacer un reportaje sobre la historia de Marta, Daniel y el misterioso hombre que había salvado la vida de su hijo años atrás. Al principio, Marta dudó. No estaba segura de querer que su vida privada se hiciera pública. Pero después de pensarlo, decidió aceptar. Sabía que compartir su experiencia podría inspirar a más personas a ayudar y a no perder la esperanza. La entrevista fue intensa y emotiva. Marta recordó cada momento difícil, cada lágrima y cada pequeño milagro que había vivido. Habló de la importancia de la solidaridad y de cómo un simple gesto puede cambiar el destino de una familia. Cuando el reportaje salió al aire, la respuesta fue abrumadora. Personas de todo el país comenzaron a escribirle, a ofrecer ayuda, a compartir sus propias historias. Marta sintió que, por primera vez, su lucha había tocado corazones mucho más allá de su comunidad. Pero no todos los mensajes eran positivos. También llegaron críticas y escepticismo. Algunos cuestionaban las intenciones de Alejandro, otros dudaban de la veracidad de la historia. Marta sintió que la presión aumentaba, y la duda comenzó a instalarse en su mente. A pesar de todo, Alejandro estuvo a su lado. Le recordó que en toda historia de cambio siempre habrá voces que intenten apagar la luz, pero que la verdad y el amor son más fuertes que cualquier crítica. Juntos decidieron seguir adelante, con más fuerza que nunca. Mientras tanto, Daniel había crecido y comenzaba a mostrar un interés por ayudar a otros. Inspirado por la historia de su madre y Alejandro, soñaba con ser médico para poder devolver el favor que ellos recibieron. Marta sentía orgullo y esperanza cada vez que veía a su hijo hablar de su futuro. Un día, mientras revisaban los avances del programa, Marta recibió una invitación que la llenó de sorpresa y emoción. Alejandro había sido nominado para un premio nacional por su labor humanitaria. La noticia fue celebrada por todos, pero para Marta significaba algo más profundo: el reconocimiento de que la bondad puede transformar vidas y que la semilla que él plantó en el hospital había dado frutos inesperados. La ceremonia de premiación fue un evento lleno de emociones. Marta, Daniel y Alejandro asistieron juntos, sintiendo que aquel momento representaba no solo un triunfo personal, sino el triunfo de todas las familias que habían sido tocadas por Manos que Salvan. Después de la ceremonia, Alejandro tomó la palabra y dedicó el premio a todas las personas que creen en la solidaridad y en la fuerza del amor para cambiar el mundo. Marta, emocionada, supo que ese era solo el comienzo de un camino que aún tenía muchas historias por contar. En las semanas siguientes, la repercusión del premio ayudó a expandir el programa a nivel nacional. Nuevas ciudades se unieron, y más personas comenzaron a colaborar, convencidas de que juntos podían hacer la diferencia. Pero para Marta, la mayor recompensa seguía siendo ver a Daniel crecer sano, feliz y con un corazón lleno de deseos de ayudar. Cada paso de su hijo era una luz que iluminaba su camino y la reafirmaba en su lucha diaria. Aunque el futuro era incierto y los desafíos continuaban, Marta sabía que la fuerza de la bondad y la esperanza eran armas invencibles. Y mientras su historia siguiera inspirando a otros, su misión nunca terminaría. Porque a veces, un simple acto de amor es capaz de cambiar no solo una vida, sino todo un mundo. Los años pasaron, y la historia de Marta,
Daniel y Alejandro se convirtió en un ejemplo de que la vida puede cambiar de maneras inesperadas cuando hay amor y generosidad. Marta veía cómo su hijo crecía fuerte y decidido, con un propósito claro: ayudar a quienes más lo necesitaban. Una tarde, Daniel, ya un joven brillante y lleno de sueños, le confesó a Marta su mayor deseo. Quería estudiar medicina y especializarse en ayudar a niños con enfermedades graves, como él mismo lo había vivido. Marta sintió una mezcla de orgullo y emoción. Sabía que el destino le había dado a su hijo una segunda oportunidad, y él quería devolverla multiplicada. Mientras tanto, Alejandro seguía al frente de Manos que Salvan, expandiendo la red de apoyo y tocando cada vez más vidas. Sin embargo, nunca olvidaba aquella noche en el hospital, cuando decidió ayudar a una madre y su hijo sin conocerlos, sin esperar nada a cambio. Ese momento había marcado el inicio de una historia que cambiaría para siempre muchas vidas. Un día, Marta recibió una invitación que no esperaba. Alejandro quería reunirse con ella en la misma oficina donde se habían reencontrado años atrás. Marta sintió un nudo en el pecho, recordando todo lo vivido, todo lo que habían logrado juntos. Al llegar, Alejandro la recibió con una sonrisa cálida y un sobre en la mano. Le dijo que había algo que quería compartir con ella, algo que simbolizaba todo lo que habían construido. Dentro del sobre, Marta encontró un documento que certificaba la creación de una fundación con su nombre: Fundación Marta y Daniel, Manos que Salvan. Alejandro le explicó que, a partir de ese momento, el programa se convertiría en una organización formal, con el objetivo de llegar aún más lejos y ayudar a muchas más familias. Marta sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. No solo era un reconocimiento a su lucha, sino un compromiso para continuar la misión que había nacido aquella noche en el hospital, cuando un desconocido decidió ser su ángel guardián. Esa noche, Marta y Alejandro repasaron juntos la historia que los unía. Desde la desesperación inicial hasta la esperanza renovada, desde el miedo hasta la confianza, habían recorrido un camino lleno de desafíos y triunfos. Pero lo más importante era que lo habían hecho juntos, con el corazón abierto y la voluntad de ayudar. Daniel, quien ahora estudiaba medicina, visitó la oficina y se unió a ellos en ese momento especial. Sabía que su vida era un regalo que quería compartir con otros, y la fundación sería la manera de hacerlo realidad. La fundación creció rápidamente, tocando vidas en distintas regiones y mostrando que, cuando la bondad se multiplica, los milagros suceden. Marta, Alejandro y Daniel se convirtieron en un símbolo de esperanza y perseverancia. Un día, Marta recibió una carta de una mujer que había sido ayudada por la fundación. En sus palabras, Marta encontró la razón más profunda para seguir adelante. Gracias a ustedes, mi hijo tiene una oportunidad de vivir y de soñar. No hay palabras para expresar mi gratitud. Marta cerró la carta con una sonrisa y una promesa silenciosa. Seguiría luchando, ayudaría a quien lo necesitara, porque sabía que un simple acto de generosidad podía cambiar el destino de alguien para siempre. Y así, la historia que comenzó con un desconocido pagando una medicina, se convirtió en un legado de amor, esperanza y solidaridad. Porque en la vida, nunca sabemos cuándo un pequeño gesto puede ser la luz que alguien necesita para seguir adelante.